Mis jóvenes, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Y bueno, este ejercicio en particular puede que les traiga un poco de recuerdos sobre lo que veíamos en dinámica, eh, la parte de segunda ley de Newton, pero cuando el movimiento se consideraba traslacional, ¿no? En una línea recta. Pero bueno, vamos a ver a continuación en este ejercicio que algunas de las ideas que en aquella ocasión tomamos en cuenta para analizar problemas, por ejemplo, cuando tenemos objetos conectados a través de cuerdas, pues van a tener que ser modificadas sutilmente. Y ese cambio que vamos a tener ahora tiene una justificación. Entonces, bueno, consideremos lo que se conoce como una máquina de Atwood, que no es otra cosa más que, como ven aquí en la figura, dos objetos, dos bloques, dos masas que están conectados a través de una cuerda, la cual pasa a través de una polea. La cuerda se asume que es inelástica, es inextensible, no tiene masa, entonces la masa es despreciable, y la polea, por su parte, tiene un radio R y un momento de inercia I con respecto a su punto central, ¿no? Entonces la polea va a girar alrededor de un eje que pasa justo por esta parte. Bien, nos indican aquí que debemos de determinar la aceleración de las masas MA y MB y comparar este resultado que obtengamos con el caso en el que se desprecia el momento de inercia de la polea. Aquí nos dan una sugerencia importante, y es que las tensiones que aquí se ilustran no son iguales. Bueno, en este caso, no sé si este problema les resulte familiar, en el sentido de que el análisis que nosotros habíamos visto hace tiempo consistía en lo siguiente. No sé si recuerdan el caso de dos bloques conectados a través de una cuerda, justo como aquí tenemos. Aquí está la polea, aquí tenemos la cuerda, aquí tenemos un bloque M y hay un bloque M minúscula. Pero aquí, bueno, evidentemente la configuración es diferente porque uno de los bloques está en una superficie horizontal y el otro está colgando. Pero, ¿recuerdan cuáles eran las condiciones que aquí habíamos mencionado para analizar este problema? Ahí descartamos la fricción de la superficie donde está el bloque de la izquierda. Ok, bueno, quitamos la fricción. Es una mesa lisa que no ofrece ningún tipo de resistencia. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles son importantes para analizar un problema similar en el que nos piden determinar la aceleración con la que cada uno de estos bloques se va a mover? Habíamos dicho que por la tercera ley de Newton, bueno, en ese, la tensión, ambas tensiones iban a tener la misma magnitud, Ok. la tensión producida por el bloque de M mayúscula iba a ser igual a la tensión producida por el bloque de M de masa M minúscula. ¿De acuerdo? Sí. Eso es por tercera ley de Newton, ¿no? Aplicando la tercera ley de Newton, dijimos entonces que en la figura de la izquierda, ¿no? Que es como un recordatorio y algo que ya habíamos visto anteriormente. Sobre el bloque que está colgando, para que se sostenga ahí, se le tiene que aplicar una fuerza hacia arriba, ¿no? Que es la tensión en la cuerda, ¿no? Tensión M minúscula, vamos a llamarlo así. ¿Esta fuerza quién la produce? Es el bloque, el peso del bloque M. ¿M mayúscula o M minúscula? Minúscula. Bueno, es por tu ley de Newton es la reacción del Ok. peso de... ¿Cómo que el peso? ¿El peso de quién? O sea, El su peso del propio bloque peso. M minúscula. Sí, ¿no? O sea... No. Recordemos que una fuerza se produce por la interacción de un objeto
con su entorno. Entonces sí sería el peso del bloque de masa mayúscula, ¿no? Ok, Es el que lo estaría jalando hacia arriba para que no se bajara, ¿no? ok, eso suena más correcto. Esto suena bien. Esta fuerza, aquí mostrada en color verde, que apunta hacia arriba, se debe a la presencia de esta masa M mayúscula. Si cortáramos la cuerda, ¿qué sucedería con el objeto M minúscula? Pues con la interacción con la fuerza de gravedad se va al piso. Ok, entonces esta fuerza que he dibujado aquí de color verde no existe, ¿cierto? No existiría. Ah, no, bueno, como Y la tal, no. única que estaría actuando sería la del peso. ¿Y la del peso hacia dónde va? Pues hacia abajo. Y entonces, ¿hacia dónde se movería este objeto? Pues hacia abajo, en la dirección en que la fuerza total está actuando. Y como es una nada más, es el peso, pues se mueve hacia el centro de la Tierra. Pero, pues suponiendo que no ese es el caso, que sí está esa masa M mayúscula presente, entonces, debido a esta masa, tenemos esta fuerza. Ok, ¿qué fuerza está actuando sobre este objeto? La M mayúscula. Pues hay una de contacto que es la normal, el propio peso de esta y del bloque, y aparte está siendo jalado por el peso del bloque de masa minúscula, ¿no? Exacto, entonces aquí también va a experimentar una fuerza dirigida de forma horizontal, paralela al suelo, y dirigida hacia la derecha. Vamos a llamarla TM. Ok. Entonces, si esta masa M minúscula no existiera, o sea, cortamos aquí, en automático esta fuerza desaparece, ¿cierto? Porque no hay nada que le estuviese jalando a la masa M mayúscula hacia la derecha. Sí, no. ¿Vale? Entonces, esas dos fuerzas que aquí están presentes se deben una y la otra debido a la presencia de las otras dos masas, ¿no? Bueno, la más M mayúscula se debe a esta M minúscula y viceversa. Esta TM minúscula se debe a la presencia de la masa más grande. Ok, bueno, para no estarnos aquí confundiendo mucho, vamos a llamarla igual A y B. Ok, entonces aquí va a ser T sub A y T sub B. Ok, entonces, ¿qué decíamos? Que la tensión A, el módulo, era igual a la tensión B, ¿cierto? No sé si lo Sí, recuerdan. sí, eso lo dijo mi compañero, ¿no? Por la tercera ley de Newton. Exacto, por la tercera ley de Newton asegurábamos que eso se cumplía. Ok, pero aquí nos están diciendo que las tensiones TA y TB no son iguales. No sé si eso a ustedes, o sea, decirlo así nada más queda para ustedes, ok, pues dice que no son iguales, pues no serán iguales. O les causa intriga de por qué. Sería porque pasa algo en la polea que está haciendo que se genere una tensión ya sea más grande que una que la otra. Ok, así es, la respuesta está en analizar la polea antes. Si regresan ustedes a los problemas de esta parte de dinámica, siempre nos decían, ignore la masa de la polea. O considere que la polea nada más está ahí presente para cambiar la dirección en que actúa la fuerza. Nada más. Era el único papel que le otorgábamos a la polea en aquellos problemas. Pero ahora no. Ahora sí nos interesa qué sucede con la polea. ¿Y qué saben que sucede con la polea? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el bloque B, aquí mostrado, baje y el bloque A ascienda? Ah, pues la polea va a girar, ¿no? Tiene que girar, así es, va a girar. Y para que gire esta polea, ¿qué tiene que aplicársele? Una fuerza. Ok, ¿qué más? ¿Basta con aplicarle una Tensión. fuerza nada más? Una torca. Bueno, hay que Ah, aplicarle una torca. eso es más, eso es todavía mejor.
Porque aplicar una fuerza, pues yo puedo aplicarle una fuerza en esta dirección, así. Piensen que hacia el dentro, una fuerza eh, apuntando hacia la polea directamente, hacia el centro. ¿Y esa fuerza producirá torca? ¿Producirá giro? No, porque como se está aplicando al eje, pues el Exacto. eje no hay nada que lo mueva. Bueno, no movería nada. Así. Ahí está. Entonces, no basta con solamente aplicar una fuerza, sino que tenemos que aplicar de manera correcta dicha fuerza. Era lo que comentábamos en su momento aquí con las condiciones para producir movimiento rotacional. No basta con aplicar una fuerza. Esa fuerza se tiene que aplicar a una cierta distancia del eje de rotación. Entonces, en este caso, nótese lo que está sucediendo. Ahora nos toca profundizar en la polea. Bien. Aquí tenemos una fuerza que el problema llama FTA, que es la tensión en el bloque A, y apunta hacia arriba. Y tiene sentido que así sea, ¿no? Porque esta fuerza contribuye a que en un inicio ese objeto se mantenga suspendido. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ahora, esta fuerza va a producir en la polea una reacción. A esta fuerza vamos a llamarla F'. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una acción, que es una fuerza de tensión hacia arriba, y como reacción, aquí en la polea se presenta una fuerza en dirección opuesta. Aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, no, o sea, la polea va a girar hacia arriba y va a generar una fuerza en esa dirección, pero el bloque también va a reaccionar con una fuerza de misma magnitud, pero en sentido opuesto, ¿no? Es eso. Así es, pero nótese que no estamos igualando estas tensiones, que no estamos igualando esta fuerza con esta, sino que ahora, siendo más cuidadosos, esta fuerza FTA la estamos igualando con una fuerza que se aplica sobre la polea. Ahora hay que prestarle atención a qué pasa con la polea. Del otro lado pasaría lo mismo, que la fuerza TB sentiría una fuerza por parte de la polea, pues igual FB'. Así es. Bueno, esta fuerza que estamos aquí dibujando va a generar una torca. ¿Con qué signo o en qué sentido? Positivo, ¿no? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Ok, esta fuerza va a producir una torca. Aquí está, vean lo que está ocurriendo. R, que es la distancia que hay del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, hace 90 grados con esta fuerza de reacción. Entonces ahí estamos hablando de una torca. Una torca positiva. Es decir, que si no estuviese presente si estuviese únicamente esta fuerza, la polea giraría así, contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Sí. Vale. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte de la polea, no? ¿Qué pasa al lado derecho? Bueno, del lado derecho tenemos un objeto MB que hacia arriba está experimentando una fuerza, esta fuerza TB, ¿no? Que tenemos aquí, FTB. Es la que lo mantiene en principio, pues ahí suspendido. Ok, pero ahora esta fuerza va a producir una reacción en el lado izquierdo de la polea, en este punto. De manera que la polea siente un tirón hacia abajo. A esta fuerza vamos a llamarla FB'. Esta fuerza FB' es la fuerza de tipo tercera ley de Newton para esta otra que tenemos aquí abajo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, o sea, las dos masas van a generar su propia fuerza que va a buscar hacer rotar a la polea, ¿no? Exactamente, exacto.
Y esto, nótese lo simplista que fuimos antes. Antes simplemente decíamos, ok, estas dos tensiones que se están aplicando son iguales. ¿Por qué? Porque no nos interesaba lo que sucediera con la polea. Podía ser incluso un clavo, vean esto, o sea, un clavo en la pared, sobre el cual pasa la cuerda. Incluso podríamos decir que esa polea era un clavo, porque no nos importaba la rotación, si giraba o no este punto sobre el cual estaba apoyado la cuerda. Ahora sí nos interesa lo que sucede con ese punto de apoyo, con esa polea. Entonces, antes solamente aplicábamos la tercera ley de Newton una sola vez. Aquí vemos que no, que realmente lo que está pasando es que a cada lado de la polea se le están aplicando parejas de fuerza, una fuerza en cada lado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe, Ok, ya. ok. Ahora, esta fuerza F'B, ¿qué tipo de torca va a producir? ¿Qué sentido va a tener esta torca? Es negativa porque va de derecha a izquierda, o sea, en sentido horario. Ok, esta torca, producida por esta fuerza, en efecto, va a ser negativa, porque va a hacer tender girar a la polea en sentido horario. Ok, entonces, si estas dos tensiones fuesen iguales, querría decir que estas dos reacciones también serían iguales, ¿cierto? Sí, y por lo tanto, pues, él no rotaría la polea. Exacto, exactamente. Eso es lo que sucedería. No rotaría la polea. Pero entonces aquí lo que quiere el problema es analizar la aceleración de cada bloque con eso de ahí, ¿no? ¿A cuál nos referimos con eso de ahí? Bueno, tomando en cuenta que las tensiones no son iguales, entonces eso también implicaría que habría una masa de mayor magnitud que la otra, ¿no? ¿Una masa de mayor magnitud que la otra? Seguramente sí. Y Seguramente sí. eso De nos hecho, ayudaría a calcular, o sea, si decimos la aceleración del bloque A y B cuando MA es mayor que MB y el otro caso la aceleración de los mismos dos bloques cuando MB es mayor que MA. sí, porque lo único que cambiaría ahí es cuál de estas dos fuerzas produce la torca más grande. Cada una de estas dos fuerzas produce una torca. Esta sería, digamos, torca A y esta torca B. Ya, y bueno, ya teniendo la torca, deberíamos de sacar la inercia de la rueda y despejarla para obtener a la energía, a la aceleración tangencial de cada uno de los bloques, ¿no? Así es. Entonces, aquí está el detalle importante. En este tipo de ejercicios, cuando ya involucramos movimiento rotacional, la torca juega un papel importantísimo. Y entonces ya no podemos ser tan simplistas como antes de decir que esta pareja de fuerzas tienen el mismo valor. Porque, pues como han notado, si eso fuese cierto, como antes, que decíamos que la tensión A es igual a la tensión B, significa que estas dos torcas son iguales. Y una es positiva, la otra es negativa. Entonces, al estar aplicándose al mismo objeto, entonces, pues compensan sus efectos y lo que se obtiene es que la polea, en este caso, no giraría. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte importante ahora a tomar en cuenta. El efecto debido a las torcas. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Vale, entonces solamente hemos analizado esta parte de por qué las tensiones ya no tienen que ser iguales. E incluso varios de los ejercicios que ustedes realizaron anteriormente para la parte de dinámica, donde se involucraran poleas, se pueden volver a hacer, pero considerando que la polea es un cuerpo rígido
que puede rotar. Y es lo que él pide el problema, de hecho, en esta última parte. Compare lo que vayamos a obtener con el caso resuelto hace varias clases, bueno, en el texto, varios capítulos atrás, donde no tomamos en cuenta la inercia rotacional de la polea. Bueno, entonces vamos a comenzar con el desarrollo de este ejercicio concretamente. Bien, entonces, después de haber entendido, espero yo que haya quedado claro por qué las tensiones ya no son iguales, pues procedemos a resolver el problema como lo hacíamos antes. ¿A qué me refiero con antes? Bueno, ¿cómo resolvemos qué tenemos que implementar para conocer la aceleración con la que estas masas se van a desplazar? Pues ahora sí, ¿no? Veremos la forma de calcular la torca total de ese sistema, que sería eh, haciendo la superposición, ¿no? Que una torca resultante igual a la suma de esas torcas, que la torca A tendría sentido positivo y la torca B estaría restando, ¿no? Ok, sí. Y después eso ya nos daría el resultado de la torca total, y tendríamos que buscar la aceleración angular, ¿no? Para Ok, así poder hacer la relación con la aceleración tangencial y, bueno, de cada uno de los bloques, ¿no? así es. Tenemos que, en la parte de la torca, tenemos que hacer mucho análisis porque tenemos que relacionar esos momentos de fuerza que se están presentando en la polea. Tenemos que relacionarlo con el movimiento traslacional o lineal que experimentan los bloques. O sea, aquí, vean, eh, el análisis requiere no solamente considerar el movimiento circular en la polea alrededor de su propio eje, de un eje que pasa por su centro, mejor dicho, sino también tenemos que considerar que el bloque B desciende y el bloque A asciende. Y cuando eso sucede, se están moviendo en línea recta. Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte, digamos, un poco más conocida, que es la segunda ley de Newton aplicada a los dos objetos, A y B. A ver, y a esa pareja de ecuaciones las vamos a nombrar ecuación 1. Noten la estructura que tienen. ¿Sí están de acuerdo Ahí con estas nos, ecuaciones? sí, ¿no? Nos está diciendo que la tensión A menos el peso de cada uno de los bloques, bueno, las tensiones de los bloques menos el peso de los bloques es igual a la masa del bloque por una aceleración Ok, que así es. la estaría moviéndose, ¿no? Así es. Aquí yo ya me estoy saltando la parte de diagrama de cuerpo libre, la parte de ¿cómo se llama? De construir las tablas, porque eso ya lo pasamos, ya han ustedes hecho varios ejercicios al respecto, ya dominan esa parte, así que vamos a concentrarnos en lo más importante, que es en la parte analítica. Entonces, como el objeto A tiene que subir por la figura, como lo está indicando, tiene que ascender, entonces tenemos una aceleración con signo positivo, ¿están de acuerdo? En la ecuación del lado Sí, izquierdo. Mientras que en la ecuación del lado derecho, que corresponde a la masa B, como ese objeto tiene que bajar, va a descender, entonces aquí hay un signo negativo en su aceleración. Además, como el movimiento en cada bloque es 100% vertical, no hay componente X que analizar. No hay que ver qué pasa con la componente X. No hay en estos dos casos, en cada masa. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces esa pareja de ecuaciones las vamos a nombrar ecuación 1. Ahora, lo que sí hay que considerar es qué pasa con la rotación en la polea. Y aquí incluimos esta información que nos acaban de indicar, ¿no? A ver, para empezar, vean que tiene la misma estructura que la ecuación 1, excepto que aquí estamos hablando de movimiento rotacional. La suma de las torcas sobre la polea, que son dos torcas, aquí están, torca A y torca B, ¿qué tienen que dar como resultado?
una aceleración angular. Pero ¿por qué Multiplicado. el signo, profe? ¿Qué relación tendría el ¿Qué signo? significa este signo menos? Que la Am, torca es negativa, es decir, que va a girar de manera horaria. y es con respecto al diagrama que como uno sube y el otro baja, pues significa que va a tomar el sentido de la que está bajando. Sí, exactamente. Ya, ok, sí, sí. Aunque están estas dos torcas presentes, no, sabemos que no tienen que ser iguales. Una tiene que ser más grande que la otra. Como vemos que este objeto B tiene que descender, eso significa que esta polea tiene que girar en sentido horario. ¿De acuerdo? Eso entonces significa que su aceleración angular tiene que tener signo negativo, porque indica una rotación horaria. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí queda clara esta ecuación? Sí, profesor. Sí, profe, ya. ¿Vale? Ahora, ya comenzamos ahora sí a meter los signos, porque la torca A es positiva. Porque por sí sola tiende a girar a la polea en dirección antihoraria. Y la torca B tiene signo negativo, porque tiende a girar a la polea en sentido horario. ¿Vale? Entonces, en la siguiente ecuación, en la siguiente línea, ya incluimos esa información. Y aquí está. Vean. La torca producida por la tensión A sobre el extremo izquierdo de la polea. Déjenme ver si así se alcanza a ver todo. Sí. La fuerza producida en este lado izquierdo de la polea genera una torca positiva. La fuerza aplicada en el extremo izquierdo de la polea genera una torca negativa. Esa R está multiplicando, solamente indica que está actuando en el radio de la polea. Este es el brazo de palanca. Esa es la distancia que hay del eje de giro al punto de aplicación. Ya, sí, sí, ya. ¿Sí? ¿Queda claro aquí? Es más, vean que en todo momento estos vectores son ortogonales. Entonces, seno de 90, ¿cuánto es? Para 1. este caso, 1. 1. Y para este otro lado, Sería -1. Sí, no, -1. exacto, seno de menos 90, que es menos 1. De hecho, esto que estamos analizando, no sé si lo notan, pero es muy parecido al problema del sub y baja. Sí, no, porque igual la longitud, bueno, sí, el largo la barra actúa de forma ortogonal con el peso de cada. Exactamente, exacto. Entonces, tiene como que la misma lógica aquí. Estos dos vectores son siempre ortogonales, excepto que para el primero el ángulo es 90 grados positivos. Por esa razón aquí tenemos signo positivo. En la otra pareja de vectores, aquí se forma un ángulo de 90 grados, sí, pero medidos de forma horaria, es decir, menos 90 grados. Por esa razón, aquí también tenemos un signo negativo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, nótese que antes solamente necesitaríamos, o sea, si este problema lo analizáramos como antes, digamos, ya hace varios meses, bastaba con tener estas dos ecuaciones, la masa A y la masa B, porque TA y TB eran iguales. Podemos hacer álgebra ahí, sustituir en una ecuación en la otra y conocer las aceleraciones. Ahora no. Ahora necesitamos una tercera ecuación que nos hable del movimiento rotacional en la polea. Bien, entonces continuamos. De lo que tenemos ahí, podemos factorizar R, ¿cierto? Es el mismo término para los dos. Exactamente. Ambas fuerzas están siendo aplicadas en los extremos opuestos de la polea, es decir, a la misma distancia R. Ahí está.
¿Cuántas incógnitas tenemos? No conocemos el valor de la tensión A. No conocemos el valor de la tensión B. No conocemos las aceleraciones. Pues tendríamos 5 incógnitas, o sea, la aceleración de cada bloque y su tensión, y Ajá, aparte la aceleración angular. ok, vale. Entonces, podemos pensar, tenemos 5 incógnitas, ¿ok? Y 3 ecuaciones nada más. Aquí está la primera para la masa A, la segunda para la masa B, y esta, ¿no? Que nos da las torcas sobre la polea. Bueno, pero hay un detalle que el problema nos menciona, que a veces, y que no hay que dejar pasar desapercibido, que es que la cuerda es inelástica. ¿Qué implica eso? También lo comentábamos antes para resolver este tipo de problemas en dinámica de ya tiempo atrás. ¿Qué importancia tiene el que nos digan que la cuerda es inelástica? Que no va a haber cambios en la longitud, ¿no? O sea, que no se va a estirar. Ok, ¿y eso qué implica? ¿Eso qué significa también? O sea, ese detalle tan simple de que no sea elástica, de que no se estire, ¿cómo afecta el movimiento de estos objetos? Pues no va a generar energía por resortes, ¿no? Que veíamos que si se estiraba, buscaba regresar a su posición, ya sea que se comprimiera o se estiraba. Y eso pues nos afectaría en la aceleración, ¿no? Ajá, podríamos decir que la aceleración ambas serán iguales, ¿no? Así como se mueva una, se moverá la otra. Más constantes, ¿no? Una Exactamente. aceleración Las constante. aceleraciones van a ser iguales. Cuando el objeto B descienda 5 centímetros, al mismo tiempo el objeto A va a subir 5 centímetros. Si este bloque B desciende con una aceleración, por decir un número, de 2 metros sobre segundo al cuadrado, de forma automática el objeto A va a ascender con la misma aceleración, porque la cuerda es inelástica. Eso es lo que estaría implicando ese hecho. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es claro esto? Eso ya lo habíamos comentado hace tiempo. Que el hecho de que la cuerda sea inelástica, sea inextensible, nos asegura que la aceleración de un bloque va a ser la misma que para el otro. Tal vez en dirección no, vectorialmente no son los mismos, porque uno apunta hacia abajo y el otro apunta hacia arriba. Pero el módulo sí van a ser iguales esas dos aceleraciones. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? ¿Sí es clara esta parte? Sí, sí, profe. Ya, ¿Sí? ya. Ok. Entonces, esta aceleración A es la misma que la aceleración B. Vale. ¿Cuántas incógnitas vamos entonces? ¿Cuántas incógnitas efectivamente sí tenemos? De las 5 que decíamos, ya vimos que 2 de ellas son la misma. Entonces, se reduce a 4 a conocer Ok. las dos aceleraciones, la, la, la tensión total. Bueno, sí, podríamos decir tensión total, ¿no? Dado que son iguales, No, ¿no? no tensión total. Entonces, bueno, entonces solo las tensiones, la aceleración angular y las aceleraciones tangenciales de cada bloque. Ok. Vale, entonces son 4 incógnitas. Vale. Pero ahora, ¿qué pasa con la polea también? Imaginen ahora, cuando un bloque baja y el otro sube, ¿qué pasa con la polea? Está rotando. Gira, exacto. O sea, imaginen que tiran del bloque B hacia abajo. Ya sabemos que en automático el bloque A va a subir. ¿Y qué pasa con la polea? En automático. Gira para que suba el bloque A. Exacto, tiene que girar. Es decir, eso significa que la aceleración lineal con la que estos dos bloques se muevan, cualquiera de ellos, está relacionada con la aceleración angular. O sea, que no son independientes esas aceleraciones.
¿Cómo están relacionadas entonces? ¿Cómo está relacionada la aceleración angular en la polea con las aceleraciones lineales de los bloques? Lo utilizamos en el problema pasado, en el del brazo visto como una catapulta. Así que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicado el radio. Exacto. Ahí está la relación entonces. Entonces vean, la aceleración del objeto A y del objeto B van a ser iguales a una aceleración tangencial. Y a su vez esa aceleración tangencial está relacionada con la aceleración angular a través del radio de la polea. ¿Cuántas incógnitas tenemos entonces? Realmente, una, dos Ya se eliminó a 3, ¿no? y tres. Tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Las incógnitas están apareciendo con alguna potencia distinta de uno? No, Ok, No, todas entonces, están a la 1. además de tener tres incógnitas, tres ecuaciones, todas ellas forman un sistema lineal de ecuaciones. Un sistema lineal de ecuaciones ya se puede resolver, como en este caso son tres incógnitas, por los métodos, no sé, de determinantes, Gauss, Kramer, etcétera. Este sistema sí se puede resolver de esa manera. No como cuando vimos colisiones. ¿Se recuerdan? Había unas incógnitas por ahí que aparecían en una potencia cuadrada. Ya les dije, ahí no se puede utilizar las técnicas que ustedes ya conocen, porque las incógnitas eh, ya no son lineales, ya aparecen en una potencia distinta de uno. Aquí, si se desea, que no es obligación, no es que uno no puede ser tajante en el método de solución. Aquí, si se desea, se puede utilizar cualquiera de las técnicas que ustedes conocen para resolver sistemas de ecuaciones 3x3. Entonces ya solo sustituimos en, en las ecuaciones la aceleración angular por el radio, ¿no? En las aceleraciones. Y entonces, ¿qué pasa con las tensiones? Siguen siendo diferentes, ¿verdad? Siguen siendo distintas, sí. Ok. Solamente que afortunadamente el problema nos pide determinar la aceleración con la que las masas se van a mover. Entonces no nos pide las tensiones, así que podemos no calcularlas. ¿Vale? Entonces, vean, estas tres ecuaciones que tenemos aquí, 1, 2 y 3, las podemos expresar todas de una forma más simple, que son las siguientes. Ya tomando en cuenta todo lo que acabamos de decir, de que las aceleraciones no son distintas, sino que ellas sí son iguales, y además que la aceleración angular está relacionada con la aceleración tangencial, vía esta ecuación. Entonces, noten lo que estaría pasando. En la primera ecuación que teníamos hasta acá arriba, hemos quitado el subíndice a la aceleración. Y entonces podemos despejar la tensión. Queda simplemente como tensión A es igual a la masa por esta suma de aceleraciones. En la ecuación para la masa B, quitamos el subíndice B a la aceleración, porque es la misma para todos los objetos. Y de esta ecuación, calculamos cuánto vale la tensión B. Y acá, vean que ya no aparece la aceleración angular, porque ya la cambiamos, o la expresamos, mejor dicho, en términos de la aceleración tangencial, que es A, y es la misma para las otras dos partículas.
Y la ecuación que obtenemos de esta relación es pues un simple despeje. TA menos TB es igual a esto que tenemos aquí, dividido por la R que aquí aparecía del lado izquierdo. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes, con esta parte entonces. Pues, al final de cuentas, la aceleración va a ser la misma. Sí. Y ya la diferencia de tensiones va a depender solamente de la masa de cada bloque. La diferencia de tensiones. Sí, o sea que la tensión A sea diferente a la tensión B ya va a ser por cuestiones de la masa, porque pues, la aceleración sería la misma, ¿no? O la Ah, ok. tensión genera su propia aceleración. No, no. Las tensiones, como vemos, dependen de la masa. Entonces, sí, si tenemos un objeto más masivo que otro, las tensiones no van a ser iguales. Ah, ya igual otra justificación hay para que lo que hay en la tensión A menos la tensión B igual a menos el momento por la aceleración y todo eso, eh, tendría lógica porque pues si TB es mayor que TA, al restar un número más chico menos uno muy grande, pues ya se hace negativo también, ¿no? ¿Es correcto? Así es. Bien, también en la ecuación 6 podemos leer otro dato. Antes, en los problemas de dinámica del segundo parcial, si no mal recuerdo, ustedes pudieron haber llegado a toparse con varios ejercicios en los que les planteaban esto de las poleas, ¿no? Y como les mencionaba, siempre les decían, ignore la masa de la polea. ¿Eso qué significaba? ¿O por qué nos pedían hacer eso? Porque era equivalente a decir, ignore la inercia rotacional. Como en aquellos momentos no habíamos visto nada de inercia rotacional, pues para no entrar en problemas, nos decían, ignore la masa de la polea. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, que estoy ignorando la inercia rotacional de la polea. Y a su vez, ¿qué significa esto? Que la inercia rotacional vale cero. Y si esto vale cero, ¿cómo son las tensiones? Ah, iguales. Iguales, y regresábamos a este caso. Entonces, tal cual, si no hay inercia, pues significa que se mantiene fijo el eje de rotación. Ya llegamos a eso. Así es. Es como si la polea no rotara, simplemente deja pasar a la cuerda, sin moverse. Pero ahora no, ahora sí queremos, sí nos interesa considerar que esa polea es un cuerpo rígido susceptible a rotaciones. Por esta razón, está ahí, tiene que estar presente. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí entonces? ¿Sí va quedando claro la distinción entre esta parte ligeramente distinta comparada con lo anterior? Sí, ya es más claro. Y bueno, al principio dije, no, pues sin inercia va a ser otra vez un cálculo más. Pero ya viendo que solamente es quitarla y todos los términos que la acompañan se hacen cero, pues ya se ve mejor, ¿no? Que pues significa algo más simple, pues que nada más está quieto la polea. Así es, estamos describiendo esa situación de la polea. El único papel que tiene es dejar pasar la cuerda, cambiar la dirección de la cuerda. Si estaba horizontal, después pasa a ser vertical o viceversa. Pero ahora vemos que, bueno, estamos rescatando o considerando el hecho de que la polea es un cuerpo que sí puede girar. Bien, entonces, el problema nos pide determinar la aceleración con la que todo el sistema va a moverse. Eso significa que la tensión A y la tensión B, como tal, pues, si queremos, no es necesario calcularlos. Así que lo siguiente que vamos a hacer, eh, estrictamente algebraico, es sustituir la ecuación 4 y la ecuación 5 en la ecuación 6. ¿Sí ven por qué conviene hacer eso?
¿Cómo era, profe? Disculpe, no. Sustituir 4 y ecuación 5 en la ecuación 6. Ah, sí, porque como ya tenemos el valor directo de TA y TB, pues nada más los pasamos, bueno, los restamos y ya. Entonces saldría ahí a despejar la aceleración y ya como Exactamente, el valor, ¿no? exacto. Bueno, un paso adicional que no voy a, bueno, que explícitamente no hago, pero simplemente comento aquí. Vamos a multiplicar todo eso por un menos 1, ¿de acuerdo? La ecuación 6 por un menos 1. Y después hacemos la sustitución. Y obtenemos ¿Y eso esto que para está qué, profe? ¿Para que la inercia sea positiva? para cambiar los signos en la ecuación 6. ¿Vale? Entonces, en la ecuación 6 hacemos esta parte de multiplicar todo por un menos 1. Bien, entonces queda TB con signo positivo. TA queda con signo negativo. Y el lado derecho queda positivo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Ok? Ya después viene la parte de sustituir, perdón, la ecuación 4 y ecuación 5. Entonces, bueno, aquí les muestro los pasos. y creo que también podremos factorizar esa de ahí, ¿no? Esa que señala para que la factoricemos y nada más nos quedaría restando. eh, sí, sí, ¿no? Quedaría restando menos MB menos MA. No, más bien factorizaríamos menos A más G para que queden sumando MA más MB, ¿no? Eso sí podría ser. Sí, conviene ahora juntar todo lo que tiene A, todo lo que tiene el término A, porque es la aceleración que queremos conocer. Entonces así quedaría. Si ustedes desarrollan los términos que aquí aparecen, restándose, y después factorizan la A en los términos que resulten y a G en los términos también que resulten, llegan a esta ecuación. ¿Vale? Es cuestión ahí nada más de pelearse un poquito con las factorizaciones y demás. No es algo complicado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el término que tenemos aquí con signo negativo lo podemos mandar al otro lado con signo positivo. Y como tienen a A en común, factorizamos. Y ya después el paso que sigue es eh, despejar a A. Y así queda el resultado. Esa es la aceleración con la que todo el sistema se tiene que mover. Vean que ahora la aceleración no solamente depende de las masas de los bloques, sino que además depende de la inercia rotacional. Ay, disculpe, profe, creo que se me cortó. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? No se ha formulado ninguna pregunta. No, es que pensé que se me había cortado porque lo dejé de escuchar. ¿Vale? Entonces, ese es nuestro resultado. Esa es la aceleración con la que ese sistema de dos bloques y de la polea I presente se va a estar moviendo. Si ustedes resolvieran este mismo problema, ¿no? Pero utilizando las ideas que teníamos antes de dinámica, es decir, cuando la polea no se consideraba como un objeto rígido, susceptible a rotaciones, el resultado al que se llega es el que tenemos aquí. Y eso se obtiene simplemente haciendo que I valga 0. Ah, sí, sí, sí.
Como ven ahí, la inercia rotacional no nos interesa, porque da igual si la polea gira o no. Entonces, si ustedes van y, por ejemplo, no estoy seguro cuál de los libros que tenemos en Classroom hacen ese estudio, o si se los dejan a ustedes como ejercicio, pero bueno, si van a esos temas de segunda ley de Newton, capítulo 5, capítulo 4, si no mal recuerdo, y resuelven problemas o encuentran si en el libro, en alguno de ellos viene resuelto, van a ver que esa es la aceleración que encuentran como resultado. Y eso es porque la inercia rotacional se ignoró. O sea, como les digo, daba igual si la polea o no rodaba. Ahora sí importa. Y como vemos, sí afecta la aceleración. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre entonces este resultado? No, yo no, profe. ¿Ok? Vale, entonces, bueno, eso es algo muy importante a recordar siempre, ¿no? Bueno, y ojo aquí además, no hemos dicho cuánto vale la inercia. No dimos un valor exacto. Eso quiere decir que la polea podría ser un cilindro hueco, podría ser un cilindro sólido, podría ser simplemente un disco, podría tener forma de anillo. Dependiendo de cuál sea el caso, ustedes van a la tabla, consultan la inercia rotacional que le corresponde, sustituyen y ya, tienen el valor de la aceleración, dependiendo si la polea tiene una cierta forma. Porque noten que esta inercia depende del tipo de geometría. Así que si la polea es un cilindro hueco, la aceleración que se obtiene va a ser muy diferente a si el cilindro, perdón, sí, o sea, si la polea es un cilindro sólido. O incluso podría ser una esfera. ¿Cómo podría ser eso? Imaginen, conocen los globos terráqueos, ¿cierto? Sí. Ok, entonces imaginen que sobre ese globo terráqueo atan una cuerda, ¿no? Le dan varias vueltas ahí y después hacen que caiga, ¿no? Que jale un objeto, que esté jalando al otro objeto. Ah, no, perdón, no sería así, sería algo así se me ocurre. Viene y empieza a darle vueltas a la esfera esta y así termina. Entonces aquí está en un soporte. Esta esfera va a girar así. Entonces, bueno, también podría ser una polea con forma esférica. Algo raro, pero bueno, podría darse el caso. Y de este tipo de problemas también podría preguntar, ¿cuál sería la inercia del eje para que el sistema se mantenga estático? Y ya nosotros tenemos que hacer ahí los cálculos para ver eso. La aceleración, a ver, no pod si quieres, a ver, si quisiéramos que el sistema estuviese estático, eso quiere decir que la aceleración vale cero, ¿cierto? Sí, Ok, sí. y para que este cociente sea cero, Las masas deben de ser las mismas. exacto. O sea, para que este A sea cero, lo único que tiene que pasar es que el numerador sea cero. Y para que el numerador sea cero, las masas tienen que ser iguales. La inercia rotacional no afecta. O sea, nunca haríamos nunca podríamos lograr que el sistema se mantuviera quieto cambiando la inercia rotacional. Bueno, a ver, no en la vida real, no en la vida real. Porque, a ver, ¿de qué otra manera podremos hacer que esta A fuese cero? A ver, ¿qué pasa si la inercia rotacional tiende a infinito? Si esta cantidad comienza a crecer.
mucho. Pues el cálculo va a ser mucho más pequeño, ¿no? Porque lo de arriba va a Ajá, ser muy pequeño y lo de abajo va a ser más grande y eso va exacto. a generar muchos decimales, ¿no? Entonces vamos a tener que si I comienza a ser muy grande, la aceleración tiende a cero. Entonces, un caso, eh, claro, si la inercia rotacional del objeto fuese comenzar a crecer mucho, este, sí podremos lograr que el sistema permaneciera prácticamente quieto. O sea, que la aceleración sea despreciable, ¿no? Tan pequeña Exacto. que pues... Que para fines prácticos podemos decir, no, ese sistema está quieto. O se mueve tan lento que para fines prácticos decimos está estático. Pero eso significaría entonces que este término tendría que crecer mucho. Y a su vez el eje de la polea tendrá que ser de una masa muy grande, ¿no? Porque yo creo que es la relación más directa, ¿no? Para la inercia, la masa. Así es, la masa del objeto tiene que ser muy grande. Tiene que ser una masa masiva comparada con los otros dos. No sé, una polea que tenga, se me ocurre 1 tonelada de masa. Y le ponen una cuerda que une a 2 bloques de 1 kilogramo. No va a girar esa cosa. Esa polea no va a girar. ¿Preguntas jóvenes hasta aquí entonces? No, ya ninguna, profe. Ok, vale, bueno. Entonces vamos a ver ya el último problema de esta sesión y bueno, pues oficialmente el último problema del curso. Entonces con nos despedimos. Aquí trata de una rueda. De hecho, este problema, eh, bueno, les comento más adelante qué aplicaciones puede tener este problema. Tenemos aquí una rueda de masa M mayúscula que tiene un radio R mayúscula. Está situada verticalmente sobre el piso, como se muestra aquí, y se quiere ejercer una fuerza, vean, dirigida de esta manera, paralela al suelo, de manera que pueda subir un escalón contra el cual descansa. El escalón tiene una altura h, donde esta distancia h es menor al radio de la rueda. Nos preguntan, ¿qué fuerza mínima F se requiere para lograr que esta rueda logre salvar el escalón y, bueno, pues continúe, ¿no? su recorrido hacia el lado derecho de la pantalla? Bien, ¿sí es clara la situación entonces que aquí se está planteando? Ah, pues queremos ver la fuerza necesaria para hacer que se como suba ese escalón, ¿no? O sea, porque pues así físicamente viéndolo, la rueda, pues chocaría con ese escaloncito, ¿no? Exacto, Y hasta ahí se detiene. Pero si aplicamos la suficiente fuerza para que ruede, pues va a librarlo y ya sube, ¿no? exacto. Aquí, ¿cómo va a ser la rotación? La rotación, ojo, no va a suceder así. No queremos que eso suceda. Porque si no, la rueda simplemente va a estar girando y no va a subir. Entonces ya tendría que ejercerse un trabajo para levantar un poco la rueda y luego volver a girarla. No necesariamente un trabajo. Implícitamente sí hay un trabajo, pero aquí el punto importante es, recuerden, el eje de rotación. Aquí donde nos conviene que sea ¿qué punto nos conviene considerar como el eje de rotación? Queremos que esta rueda Ah, pues la salve. punta del escalón, ¿no? Es donde va a rotar. Exacto, exactamente. Este punto de contacto entre el escalón y la superficie de la rueda, se tiene que tomar como el eje de rotación. Alrededor de este eje tiene que girar el disco. O sea, se tiene que mover así, ¿no? Bueno, un poco feo aquí. Voy a hacerlo mejor aquí, a un costado. Lo que tiene que suceder es, tenemos ahí el escalón. Primero, la rueda está tocando al escalón.
esta fuerza tiene que ser la necesaria para que la rueda haga esto. Se apoye en el escalón y logre avanzar. Entonces, para fines de este ejercicio, la inercia se va a tener que trasladar a la distancia r, ¿no? Aplicar el teorema de ejes paralelos. Bueno, si vamos a si como parte del desarrollo tenemos que ocupar la inercia rotacional, sí. La inercia rotacional no puede ser la que tenemos en tablas, porque la inercia rotacional para una rueda o para un cilindro o un disco están calculadas cuando el eje de rotación está pasando por su parte central, es decir, cuando la rueda está girando alrededor de este punto. Pero eso no es lo que queremos. Entonces, si llegáramos a necesitar la inercia rotacional, sí hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. Pero bueno, no sabemos todavía si sí vamos a llegar a necesitarla. Pero si sí se llega, es correcto. Sí hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. Ah, ok, todavía no lo sabemos, ¿no? Exacto, pero es una buena observación. Que la inercia rotacional, si llegáramos a ocuparla, no tiene que ser la que está reportada en tabla, sino hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. Bien, entonces vamos a considerar el siguiente esquema un poco más geométrico que puede ser útil para entender lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos, bueno, a ver, para empezar, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre esa Estamos rueda? considerando el peso del bloque, o sea, el vector peso que ejerce este bloque redondo. El peso que ejerce, Sí, debido a su masa. O ese lo descartamos porque no, esa fuerza, vamos a ver, esa fuerza está presente. De hecho, esa fuerza está, suponiendo que la masa está uniformemente distribuida, ¿el peso en qué punto lo tenemos que dibujar? del centro hacia abajo, ¿no? Ok, muy bien, del centro hacia abajo, correcto. Ese sería el vector peso. Ahí está entonces, ahí está el vector W. Esa fuerza no nos la podemos quitar de encima. Está presente. ¿Alguna otra fuerza? La de contacto, una normal. Ok, una fuerza de contacto con el escalón. Bueno, habría dos, ¿no? La fuerza normal y sí, esa fuerza de contacto, ¿no? Ok, cuando el objeto esté dando vueltas, cuando logre salvar el escalón, ¿la fuerza de contacto proporcionada por el suelo va a estar presente? No, no, ya no, se va a despegar. Ok, exacto, se va a despegar. Entonces la única fuerza de contacto sí que va a estar presente es esta, ¿no? Sí, sí, en todo Oh, momento, ¿no? Porque pues, es, cuando va a girar, exacto. hasta que se despegue la va a soltar, ¿no? Por así decirlo. Ok, vale. Entonces esta fuerza sí va a estar presente. Vamos a llamarla R, de reacción, si quieren. Vale, entonces esta fuerza va a estar presente aquí también. Y va a estar dirigida de esta manera, vean. Va a ir del eje, bueno, sí, del eje de rotación o del punto de apoyo hacia el centro de la rueda y va a actuar de esta manera. Ok, vale. Entonces tenemos estas fuerzas. No, mejor lo cambio por otra letra porque R ya la ocupé para el radio del. ¿Podría ser C de contacto? Ok, vamos a utilizar letra C mayúscula para ese vector de contacto. Ok, vale. Entonces, aquí en esta figura podemos considerar también esta fuerza. Ahí está la fuerza C. Entonces, esta fuerza la voy a nombrar fuerza C. ¿Vale? Entonces, nótese que lo que queremos es que esta rueda gire alrededor de este punto de apoyo, alrededor de este eje de rotación, que es donde el escalón está entrando en contacto con la rueda. Y tenemos tres fuerzas que van a estar presentes en todo momento. La fuerza F, que es con la que estamos jalando de forma horizontal, la fuerza de contacto entre la rueda y el escalón,
y la fuerza peso que produce el planeta Tierra sobre la rueda. Ok, ¿qué otras cuestiones vamos a tomar aquí? Bueno, hay unas ciertas distancias que están presentes. Vean, la distancia que hay entre el centro de la rueda y el escalón, vamos a nombrarlo D. ¿Sí queda claro? Es la distancia que hay entre el centro de la rueda y el punto en el que se aplica, ¿Sería se el apoya. brazo de palanca del sistema? Va a estar relacionado con ello. Y tenemos otra distancia, R menos H, que es la distancia que hay entre el centro del disco o de la rueda y el escalón. A ver, ¿sí lo notan? ¿Sí estamos de acuerdo con esas distancias? Sí, sí, profe. ¿Vale? Entonces aquí, si nosotros prolongamos el escalón hacia acá, aquí tenemos la distancia R menos H. Y si tomamos en cuenta la distancia que hay entre el centro de la rueda y el punto en el que se aplica, perdón, en el que se apoya en el escalón, tenemos la distancia D minúscula. Ok. Para que este objeto logre la rotación que estamos buscando, estas fuerzas tienen que producir una torca. Cada una tiene que contribuir con la torca. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Cada fuerza tiene que contribuir con una parte a la torca total, a la torca neta, en este caso, en este problema. Entonces, tenemos lo siguiente. La torca total va a tener, va a estar calculada de esta manera. Vean, la torca debida al peso. ¿Por qué el vector peso va a producir una torca? Bueno, ¿qué se requiere para que una torca exista? Una fuerza Una fuerza, sobre el sistema y una distancia entre el eje y esa fuerza. exactamente, exacto. Entonces vean, el vector peso, aquí es el vector peso, esta línea de color amarillo. Está alejado del eje de rotación que está en el escalón por una distancia d. Y esta distancia d es además ortogonal al vector peso, así que además es un brazo de palanca. Sí, ¿Sí vamos todos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. sí, profe. Ahora, entonces ya sabemos que el vector peso va a producir una torca. ¿Con qué signo? Bueno, pues observemos. Si solamente estuviese presente el vector peso, alrededor de este punto, que es nuestro pivote, ¿qué sentido le darían a las rotaciones? Este vector peso. ¿Hacia Sí, dónde haría positivo, girar? ¿no? Exacto. Ese vector W solito haría que el sistema tendiera a una rotación antihoraria alrededor de este punto, alrededor de nuestro pivote. Por esa razón, aquí tiene signo positivo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Porque va bajando y es como Ajá. si girara, ¿no? O sea, sí. O sea, este vector peso tiende a mantener a la rueda pegada al suelo. O sea, evita como que logre saltar, ¿no? Librar, perdón, el escalón. Sí, Ese como es, que lo lleva abajo, ¿no? Por el... exacto, exacto. Imaginen esta situación, que esa fuerza que estamos aplicando desaparece, esta fuerza horizontal desaparece, ¿y qué es lo que pasaría? Que la rueda se mueve hacia abajo. ¿Y eso a qué se debe? Esta rotación, pues al peso, a la torca producida por el peso. ¿Sí queda claro entonces esta parte? Sí, sí, profe. ¿Sí? Vale. Ok. Siguiente. Decimos aquí que tenemos la torca producida por la fuerza F.
esta fuerza está actuando en este punto, vean, a lo largo de esta línea de color verde. La distancia que hay entre el vector fuerza o su línea de acción y el pivote o eje es R menos H. ¿Sí lo notan? Es la distancia que hay entre el vector F y nuestro eje de rotación. Es esta distancia. Sí, y bueno, el signo negativo es porque lo va a estar rotando en sentido horario, ¿no? Así es, porque esa fuerza por sí sola, si estuviese presente nada más, ella sola, haría tender a este objeto a rotar en sentido horario. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Bueno, viene ahora la parte, el detalle que antes que se me olvide. ¿Qué pasa con la fuerza C? Sabemos que existe, está presente, pero no genera torca. ¿Por qué? No existe una distancia de, bueno, tienen, ¿cómo decirlo? Son, bueno, paralelos, se puede decir. Es aplicada de manera, tiene la misma dirección que el brazo de palanca, así que no producirá alguna torca. Sí, de alguna manera está relacionado con eso, con ese aspecto. De hecho, a ver, regresemos a la parte de la definición de torca para recordar bajo qué circunstancias no tenemos torca. De hecho, aquí lo tenemos. Aquí está en este diagrama se explica. Para que una fuerza produzca una torca, es decir, logre girar un objeto respecto a un eje de rotación, ya dijimos que necesitamos una fuerza, necesitamos una distancia. Pero además, si recuerdan aquí que dijimos, que cuando una fuerza se aplica, no el 100% de ella produce torca, solamente la componente que es perpendicular al vector R. Cuando la fuerza tiene una componente paralela, dicha componente paralela al vector R no genera torca. Y es lo que está sucediendo aquí. Cualquier fuerza que pase por el eje de rotación o sea paralelo al vector R, no va a generar torca. No importa cuán tan intensa sea esa fuerza. Podrá ser de 100.000 newtons si quieren, pero si esa fuerza está actuando de forma paralela al vector R o está siendo aplicada en el eje de rotación, no se va a producir ningún giro. Eso incluso ustedes lo pueden verificar en casa. Intenten abrir una puerta aplicando una fuerza en el eje de rotación donde están las bisagras. Y van a ver que no habrá manera que puedan hacer que la puerta gire. Y es justo lo que está pasando aquí. El vector C, vean, está actuando directamente sobre el eje de rotación. Es como lo que habíamos dicho en las clases, ¿no, profe? Que agarraba su extremo para que así lo pudiera mover, aplicándole esa fuerza en este mismo extremo, ¿no? ¿En qué caso, perdón? Lo mismo de la puerta, que se Ok, debe aplicar fuerza en uno de sus extremos para poder hacerla girar. exactamente. Tenemos que aplicar una fuerza en el lado opuesto en el que están las bisagras para, con facilidad, lograr abrir o cerrar una puerta. Y es lo que sucede aquí. Entonces, eso recuérdenlo. Cualquier fuerza cuya línea de acción pase por el eje de rotación no va a producir jamás una rotación. No importa qué tan intensa sea. Por esa Entonces sí razón, se puede decir lo que ajá, se mencionó, que en esa condición de que la fuerza es paralela al eje, pues no se genera torque. exacto. O bien, lo que está sucediendo aquí, la fuerza está siendo aplicada justo en el eje de rotación. Está pasando por el eje. De hecho, si somos más aquí, tratan de ser más claros, vean la línea de acción de la fuerza C, justo pasa por el eje de rotación, por el bivote.
esa situación es exactamente equivalente a lo que les planteo. Tienen ustedes una puerta, aquí están las bisagras, y si ustedes aplican una fuerza justo donde están las bisagras, nunca van a poder abrir o cerrar la puerta. Necesitan aplicar esa fuerza a una distancia alejada del eje de rotación. ¿Vale? Entonces, por esa razón, aquí no estamos considerando una torca producida por este vector C, porque vale 0. No hay torca producida por esta fuerza C. ¿Sí vamos bien entonces? Sí, ya quedó. Sí, está ahí, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, eh, aquí hemos indicado esta distancia D, pero no la conocemos. De hecho, el problema jamás nos la plantea. El único dato que nos menciona es el radio de la rueda y la altura del escalón. Son los únicos datos que incluso aparecen en la figura. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar esa distancia D en términos de las otras distancias? Ahora sí que serviría de algo utilizar a R menos H, ¿no? Porque vemos que forma un triángulo rectángulo. Entonces Ok, podemos tomar el ángulo que se forma entre, pues sí, ¿no? En esa hipotenusa del eje a la parte más alta de R menos H. ok, pero ya estamos ahora metiendo una variable extra que sería un ángulo. Entonces simplemente mm, con esos dos, con R menos H y ya. Ok, aquí estoy de acuerdo que se forma un triángulo rectángulo. A ver, vamos a marcarlo aquí. Aquí está el triángulo rectángulo que se forma. ¿Cuáles son las longitudes de ese triángulo rectángulo? R menos H y D, como catetos. Ok, ¿e hipotenusa? La raíz de al cuadrado más R menos H al cuadrado. Mm, Sería C, ¿no? no, No. a Pero ver, C es una fuerza, no una distancia. exacto. A ver, aquí Ah, lo ya, es el radio, ¿no? Puede ser exacto, considerado el radio. exactamente. La Sí, sí. hipotenusa es el radio. Aquí está D y aquí está R menos H. Entonces D sería igual a R cuadrado menos Ok, salga de la resta de R menos H al cuadrado, ¿no? Y exactamente, ahí teorema de Pitágoras. si vale la pena desarrollar ese binomio o simplemente lo dejamos expresado. Así se queda, es mejor. Digo, podrían tal vez simplificar un poco porque cuando eleven al cuadrado, este signo negativo hará que los R cuadradas se anulen. Digo, podrían, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, así sería la torca total. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí, En esa parte, ¿por qué fue que se igualaba a MGD? Corresponde al peso, ¿no? sí. Torca Fuerza por brazo de palanca. y F por el... Y F es este vector cuyo brazo de palanca, R menos H, es la distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. Ah, sí, los signos corresponden a la dirección del giro, ¿no? Exacto, al sentido del Ah, ok, giro que ok. producen. Sí, ya. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos la torca. El problema nos pide determinar cuál es la fuerza mínima que se requiere. O sea, esa parte de que sea mínima, hay que tener cuidado con ella. Esta suma de torcas, ¿qué podría generar en la rueda? De acuerdo a la segunda ley de Newton.
Segundo aliento para rotaciones. Esta torca, Una aceleración angular. exacto, una aceleración angular. Eso es lo que puede producir esta torca. Bueno, cuando nos piden a nosotros la fuerza mínima, quiere decir que tenemos que encontrar la menor fuerza posible, tal que esa fuerza pequeñita no alcance a generar una aceleración angular. A eso se refiere esa pregunta. Pero cuando preguntan aquí en este problema, ¿cuál es la fuerza mínima que se requiere? Se está diciendo implícitamente que las torques que aquí se van que se están tomando en cuenta son tales que no son capaces, con esta fuerza mínima, de generar una aceleración angular. Es decir, esta rueda no tiene que ponerse a girar. Lo único que tiene que hacer es levantarse, pero no rotar respecto a este punto. Porque si no, si rota respecto a este punto, vean, o sea, lo que pasaría es esto. Como quien dice, se patina y se volvería a caer, ¿no? Exacto, exactamente. Y no, no queremos eso. Queremos una fuerza muy pequeñita, o sea, que sea la suficiente para lograr que esta rueda se levante, vamos a decirlo así, alrededor de ese punto, ¿no? De ese punto de contacto entre la rueda y el escalón. Entonces, esa idea de la fuerza mínima quiere decir que la torca total, esta, tiene que ser cero. Que no tiene que ser, no tiene que llegar a producir una aceleración angular como para lograr que patine. Entonces, de la ecuación que tenemos, simplemente igualamos todo a cero. Y esa fuerza mínima, aquí por eso vale la pena decir que es mínima, se calcula simplemente despejando lo que ya tenemos aquí escrito. Porque ya con el mínimo valor diferente de cero para la torca, pues ya gira, ¿no? Exacto, y no es lo que queremos. Okay, sí. Porque podría suceder que no libere el escalón, simplemente quede ahí, como se mencionó, patinando. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios sobre este. Sí, a mí me quedó la duda. No entendí muy bien por qué fue que se igualó a cero la Ok, torca total. porque el problema en específico nos pregunta sobre la fuerza mínima que se requiere para levantar esa rueda, de manera que ese levantamiento, lo digo entre comillas, realmente se vea como una rotación alrededor de este punto, sobre el punto en el que igual se está apoyando sobre el escalón. Entonces, esa condición de fuerza mínima significa que no se tiene que producir una aceleración angular. Es decir, la rueda no tiene que dar vueltas de esta manera. Ok. Entonces, eso significa que la torca total tiene que ser cero. Y ya de esa condición Ok. se despeja F, pero teniendo en mente que es una fuerza mínima. Oh, ya. Sí, sí. Preguntas jóvenes entonces sobre ese último ejercicio o sobre algo de lo que hemos visto el día de hoy. No, profe. Bueno, yo tengo una pregunta, pero sea con respecto al examen, que serían los temas. Vamos a ver en el examen desde trabajo mecánico, ¿verdad? Así es, el examen abarca desde trabajo mecánico, después, bueno, trabajo mecánico y energía, teorema de trabajo-energía, mm, energía potencial, gravitacional o elástica, conservación de energía mecánica, momento lineal o cantidad de movimiento, conservación del momento lineal, colisiones, ya sean inelásticas o elásticas, ¿qué más? Movimiento rotacional, cinemática rotacional, inercia rotacional,
centro de masa, se me olvidaba. ¿Y qué más? Y esto último, de momento de fuerza o torca. Entonces, como ven, sí, no son pocos temas. Sí, no. Sí, No, no son pocos temas. Entonces, lo ideal sería que ya hubiesen estado adelantando y digamos que lo ideal sería que en esta última semana estén simplemente trabajando la parte de movimiento rotacional. Eso sería lo ideal, no lo sé. No sé si eso está sucediendo o si alguien apenas se dio cuenta de que ya acabó el semestre y empezar a hacer ejercicios de, no sé, de vectores o yo qué sé. Justo eso le quería preguntar, profe. ¿Tiene alguna fecha para su examen extraordinario? El examen extraordinario, como se especifica en el plan de trabajo, o sea, todo esto ya está desde el día 1 que nos reunimos. Se va a efectuar en enero. Entonces, Ah, ok. ¿tienen tiempo suficiente aquellos Para que van a repasar presentar extras? todo. Sí. Sí. Entonces, entre el abrazo de Año Nuevo y el brindes de Navidad, pues ahí Ahí repasando que física clásica. comiendo pavo y con la libreta, profe. Exactamente. Sí. Entonces, es algo que, bueno, sucedió así, el calendario quedó así. Yo lo veo como una gran ventaja para ustedes, Sí, muchísimo. para que, pues, poquito más de 2 semanas, entre fiesta y todo, puedan ustedes prepararse bien para un examen extraordinario. Em, Voy a compartirles, digamos, el PDF de todas sí, de todo el curso, todo lo que tenemos aquí, vamos a ver en pantalla, para que, pues, sirva para, Sí. desde el día 1 hasta el último que vimos, toda la información. Hay temas que ya no alcanzamos a ver, pero que, digamos, ya Sí, estaban lo que había preparados. dicho usted. Ajá, es lo que había dicho usted. Entonces, en ese PDF vamos a incluir, bueno, va a estar incluido esa información. Ya no la vamos a tomar en cuenta para las evaluaciones, pero hay algunos otros temas que eran interesantes de ver, pero por tiempos ya no lo vimos, como por ejemplo, aplicar este movimiento rotacional a la conservación de energía mecánica. Es algo también que, que se puede ver, ¿no? Que se puede aplicar. Lo que mencionaba en un momento hace rato del trabajo mecánico. ¿Aquí se puede hablar de trabajo mecánico? Sí. Pero bueno, por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a ver, pero en ese PDF que les voy a compartir en los siguientes días, viene incluido algo de ese aspecto. Pero nada más es como brevario cultural, si lo quieren ver así. Porque oficialmente entonces nuestro examen para el tercer parcial e incluso el material para el examen extraordinario abarca hasta esta parte que vimos el día de hoy, que es todo esto este, de torca, aplicando segunda ley de Newton, utilizando, por ejemplo, esto de las poleas, cuando ya se considera la rotación de la polea tal cual, y estos detalles que igual vimos por acá, ¿no? Entonces ahí abarcaría cualquiera de las evaluaciones, ya Sí, sea para el tercer parcial o para el el extraordinario. extra. Sí. Así es. Ok, bien, ¿cuál es alguna otra pregunta antes de retirarnos? Y para Sí. la actividad del punto extra, ¿cuándo nos estaría dando el resultado para ver si sí lo tenemos o no? A lo largo de la semana. No puedo Ah, darles ok. una fecha en específico. Ah, ok, entonces sí. Todas las Espero nada más. calificaciones van a estar dándose a conocer a lo largo de estas 2 semanas. Bueno, esta y la mitad de la siguiente. Eh, ¿Cómo se llama? Junto con la del examen, ¿no? Eso va a aparecer en el SAES. Entonces, hasta el miércoles creo que tenemos de la siguiente semana para subir calificaciones en el SAES. Así Sí. que si en esa semana no les doy la calificación de esa actividad, seguramente ya les aparecerá todo en el SAES como calificación final. Ah, por cierto, les aviso que las calificaciones del primer y segundo parcial van a desaparecer del SAES. No estoy seguro si ya sucedió o en esta semana va a pasar. Para que no se espanten y crean que sus calificaciones desaparecieron, se fueron a la basura o algo por el estilo. Así es el sistema.
¿Ok? Entonces la calificación del primer y segundo parcial que ustedes tengan en sus materias se van a quitar del SAES. Y la única calificación que les va a aparecer la siguiente semana es la del tercer parcial. Bueno, va a aparecer ahí en la columna tercer parcial, pero será la calificación de todo el curso. No sé si estoy logrando explicarme bien. Ajá, como había dicho usted que esos 2 parciales eran informativos y ya la Exacto, tercer parcial había dicho que es la que iban a contar. así es. Ah, ok. Entonces, la siguiente semana o la siguiente ocasión que metan al 6, si ya no aparecen las calificaciones del primer y segundo parcial, no se espanten, así funciona el sistema. Y entonces la calificación que se les va a reportar como final del curso será la calificación del semestre, que ya contabiliza el promedio del primer, segundo y tercer parcial. O sea que ya va promediada con los anteriores, o sea Sí, que sí los toma en cuenta como tal. exactamente. Ah, ya. Ahora ya entendí, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el detalle que quería comentar con las calificaciones. Entonces, les repito, no Gracias. sé cuándo se va a desaparecer eso. Tal vez este viernes, para el lunes, que ya empezamos a cargar calificaciones, va a ser únicamente la del tercer parcial. Perdón, el promedio de los 3 parciales. Promedio de los 3 parciales. Sí, profe. Y yo en Classroom a ustedes les pondré la tabla, digamos una tabla de Excel, donde les aparece los 3 parciales para que contrasten la última columna, que vienen los promedios, con la que aparece en el 6. Una pregunta, profe. ¿Sí? Em, para el examen extraordinario, igual sería, bueno, pues, nos comentó que es en enero, pero igual sería en un día lunes, en una sesión de 3 horas, o en qué horario más o menos sería. El examen sería de 3 horas, pero no creo que sea un día lunes, porque creo que no regresamos un día lunes, ¿cierto? No recuerdo. Así tienen el calendario a la mano. A ver, no Mm, recuerdo. Creo que no sé si regresamos el 3 o el 4, pero el día 3 es lunes, pero pues no sé si sea ese día. Mm, ok. Pues si regresamos el día 3, que es lunes, sería ese día el examen de 3 horas. Si no sucediera así, pues ahí nos coordinamos para porque bueno, para esas fechas ya no van a tener clases, Eso van a sí, ser puros exámenes. sí. Entonces, pues solamente van a entrar los exámenes en los que vayan a aplicar el extraordinario. Yo espero que sean pocos o ninguno, no sé. Este, pero entonces, pues estaremos comentando, viendo qué día. No estoy seguro qué día regresamos. Si lo pueden verificar en el calendario del Politécnico, convendría. No es que no lo tengo a la mano. Déjenme ver. Deme unos minutos para encontrarlo y decirles exactamente cuándo, para que estén preparados. Ok, ya lo tengo. Sí, regresamos el 3. Regresamos el 3 y las calificaciones del examen de extraordinario se empiezan a subir a sistema el miércoles 5, jueves 6, viernes 7. Y el semestre acaba oficialmente el 7 de enero. Entonces, sí, creo que sí convendría que el examen lo aplicáramos el día lunes 3 de enero. Sí. Ok. Y bueno, otra No, pregunta. esperen, no, no, falso. No, regresamos el 4. Changos. Chequen el calendario, ahí dice diciembre, vacaciones, empezamos el día 23, está marcado en color azul. Y ese color azul abarca hasta enero 3. Y el día 4 aparece como registro de evaluación ordinaria, o sea que el 4 regresamos.
Ah, sí, cierto. Tienes razón. Entonces, pues puede ser desde el martes hasta el jueves, martes, miércoles o jueves, cualquiera de esos días es la aplicación del examen. Y entonces iniciaría el siguiente semestre en enero, ¿no? No, el siguiente semestre Ajá. inicia a finales de enero. No, a finales. Ok. Sí, porque cerramos el semestre en el 7 de enero. Vienen las 2 semanas de intersemestral en el que ustedes se reinscriben. Aplicamos los ETS. Y entonces, sí, regresamos. El semestre inicia el 31 de enero. Sí. Es el día que inicia el semestre, el siguiente semestre. Pero ya el segundo, ¿no? Para ustedes, Sí. sí, el segundo semestre. Ok, sí. Ah, y aparte los que vienen de enero, ¿no? De nuevo ingreso. Sí. Así es, sí. Sí, y la semana del 24 son las restricciones. Entonces, pues si se ponen las pilas en todas sus evaluaciones, el 22, al menos con este curso, ya, sin preocuparse, ya no saben nada de mí, ya, nunca jamás. Los que no, todavía nos vamos a ver entonces el 4 de enero para aplicar el examen extraordinario. Si les va mal, nos tenemos que ver nuevamente la semana del 17 de enero por el ETS. Sí. ¿Vale? Entonces ahí para que lo tengan en mente. Chequen el calendario, tengan presentes esas fechas, para pues agendarse. Profe, otra pregunta. Para pedir el examen extraordinario, supongamos que el día que ya veamos las calificaciones en el SAES, pues a lo mejor puede ser que no hayamos aprobado la materia. ¿Cómo lo contactaríamos para pedirle extra o cómo sería esa parte? Para mí me es más práctico que yo voy a aplicar el examen extraordinario por default a todos los que no acrediten la materia. Ah, ok. Por default. Sí. Aquellos que hayan acreditado y que quieran subir de calificación, esos sí son los que me tienen que escribir para tomarlos en cuenta. Pero si no me escriben, pues ya por default yo entiendo que ya, con Pasaron. que hayan sacado, sí, Ujú. pasaron, se van felices con su calificación y nada más nos preocupamos, nos quedamos con los que reprobaron. Sí. Entonces, los que reprueben, no es necesario que me escriban nada. Sí. Yo a través de Classroom voy a seguir publicando ahí, ¿cómo se llama? Las Indicaciones. instrucciones, Ujú. así es, las indicaciones. Y los que ya aprobaron, a ellos, pues, a menos de que explícitamente quieran subir calificación y presentarles un escenario, son los que me tienen que escribir para tomarlos en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Y no Gracias. hay ningún requisito adicional. O sea, Está como bien. que cuestiones de que si, ¿cómo se llaman? Asistencias o un mínimo de asistencia, realmente no. Simplemente Ok. preséntense y pues hagan su mejor trabajo honesto. Sí. Es el único requisito. Bien, ¿más dudas, jóvenes? No, profe, ningún otro. ¿Ok? Bien, muchachos, pues bueno, entonces damos por terminado nuestro curso. Espero que, bueno, Bueno, y en el transcurso de la ajá, semana, si llegamos a hacer ejercicios, se los podemos mandar para revisión, para ver si estamos bien o algo así. sí, de preferencia que sean, o sea, ya dudas puntuales porque si son muchos ejercicios los que llegan a mandar, pues se invierte mucho tiempo, ¿no? En revisarlos. Entonces, si pudieran decir, en este ejercicio mandan su desarrollo y puntualmente, en esta parte no me queda claro o cómo hacerlo o qué dice el problema, avanzamos más rápido. Entonces, Ok, sí, sí, profe. ¿vale? Entonces, bueno, pues estaremos reuniendo nuevamente para la siguiente semana Ajá. para el examen del tercer parcial. ¿De acuerdo? Y no olviden, envíen su trabajo de la actividad que tiene un valor de 2 puntos, que es opcional, poco antes de las 6 de la tarde, ¿no? Contemplen cómo anda su red, si está muy pesada su video o el archivo PDF, contemplen eso porque si Classroom, que es muy chismoso, dice a las 6 con un segundo, manda el mensaje de subió esta persona
con algún tiempo de retraso, pues ya por default ya no se considera. Ok, profe. ¿Vale? Ok, bien jóvenes, pues bueno, que tengan buen inicio de semana. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día.